Vayamos entonces a esta meditación. El valor de una propiedad no depende de la propiedad misma, sino de quien hace la valoración. Ya que si quien establece el valor de la propiedad es el vendedor, dicho valor siempre será mucho mayor al precio establecido por el comprador. De la misma manera, amados hermanos, en muchas cosas y áreas de la vida terrenal, las cosas tendrán un valor o un significado diferente según sea la perspectiva desde la cual se hace la evaluación de esa experiencia. Consideremos entonces algunas de las realidades de nuestra vida que siempre tendrán un significado diferente si se les considera desde el punto de vista de Dios. Meditemos entonces en el tema desde la perspectiva de Dios. Y para meditar en este tema vamos a hacer uso de la lectura que ya fue leída anteriormente y de otros pasajes de la palabra de nuestro Dios. Consideremos en primer lugar el valor o el significado de la muerte desde la perspectiva de Dios. En el Salmo 116 y verso 15 encontramos estas palabras. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Podemos decir que la muerte física constituye una de las experiencias de la vida que, según sea la perspectiva que se tenga sobre ella, va a llegar a tener un significado completamente diferente y hasta quizás opuesto totalmente a lo de otras, al significado de otras personas. Sí, cuando muere un ser amado, dicha muerte, si es vista únicamente desde la perspectiva humana, dicha experiencia puede ser tan sumamente dolorosa que muchas personas llegan a experimentar episodios fuertes de depresión que les llevan a privarse de los alimentos y aún a perder contacto con su realidad objetiva. Sin embargo, cuando la muerte es vista desde la perspectiva de Dios, esta experiencia toma un giro completamente diferente. Y es por eso que el apóstol Pablo llegó a decir a este respecto en su carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21, que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Sí, cuando la muerte se ve como Dios la ve, es entonces que podemos decir que nuestra muerte resulta en ganancia, por cuanto nos habrá librado de los sufrimientos que experimentamos en esta vida terrenal y que a su vez nos concederá empezar a disfrutar de esas maravillosas promesas que Dios nos hizo desde el día que creímos en Él como nuestro Salvador. Y es por eso entonces que la palabra de Dios nos declara en el Salmo 116 que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Y qué es lo que se nos quiere decir con estas palabras? Que la muerte de un hijo de Dios no es motivo de tristeza en los cielos como lo es en la tierra, sino que es motivo de gozo, pues dicha muerte es de gran estima o importancia para Dios. De manera que cuando muere un santo,
Para Dios dicho evento es de un valor muy elevado. Es algo de un significado profundo para Él. Y cuando la muerte de un creyente se produce por la causa de Cristo, dicha muerte es aún más estimada delante de Dios, porque ese santo, ese creyente, habrá muerto por estar cumpliendo una misión en el reino de Dios, o quizás habrá muerto por haber retenido su fe delante de aquellos que pretendieron hacerle negar su preciosa fe. De manera que la muerte desde la perspectiva de Dios no solamente debe verse como una experiencia de dolor, sino sobre todo como un motivo de celebración y de regocijo. Y es por eso que nosotros, los hijos de Dios, si no queremos que la muerte nos cause un espantoso sufrimiento, debemos ver esa realidad de la manera en que Dios ve la muerte de un creyente. Consideremos en segundo lugar las riquezas vistas, consideradas desde la perspectiva de Dios. En Mateo 16:26 encontramos estas palabras: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aunque para la inmensa mayoría de los seres humanos el acumular riqueza se convierte la principal meta de sus vidas, y por lo cual subordinan cualquier otra cosa a este propósito, sin embargo, desde la perspectiva de Dios, las riquezas no tienen ningún valor si se llega a perder el alma. De manera que lo que para muchos es primero, para Dios es lo último. Y lo que para muchos es lo último, para Dios es lo primero. Es por eso que aquellos que ven las riquezas solamente desde la perspectiva terrenal, por ello no pueden entonces apreciar el verdadero valor de una verdadera riqueza. ¿Y cuál de estas dos maneras de ver las riquezas es la correcta? ¿Es la perspectiva humana la correcta o es la perspectiva divina? Definitivamente que es la manera de Dios de ver las riquezas. Porque como dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:7, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es por ello, amados hermanos, que el gastar todo nuestro tiempo y todas nuestras energías en la acumulación de riqueza no tiene ningún significado, puesto que nada de ello vamos a llevarnos cuando emprendamos nuestro viaje hacia la eternidad. Pidamos entonces ayuda a nuestro Dios para que podamos cambiar nuestra perspectiva sobre las riquezas, ya que, siendo aún cristianos, sufrimos la tentación de poner toda nuestra atención en la acumulación de los bienes de este mundo. Pidamos ayuda a Dios para que podamos atender el mandamiento del apóstol Pablo dado en Colosenses capítulo 3, versículo 2, donde él dijo que debíamos poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que, si queremos realmente buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, debemos de ver las riquezas
como Dios las ve, como algo de tan poco valor que no vale la pena dedicar toda nuestra vida a la obtención de ellas. Así que procuremos hacer riquezas en los cielos, las cuales duran para siempre. Y no nos enfoquemos como el impío, que todo el tiempo está solamente pensando en cómo aumentar su cuenta de banco o aumentar sus bienes materiales. Consideremos en tercer lugar las calamidades actuales desde la perspectiva de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21 y verso 28, encontramos estas palabras. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habiendo el Señor Jesús descrito los terribles sufrimientos que vendrían a la humanidad para los tiempos del fin, Él procedió a animar a sus discípulos, diciéndoles que no debían entristecerse o angustiarse cuando vieran esos terribles sufrimientos llegar, sino que por el contrario debían alegrarse, por cuanto el día de su redención, el día del gran escape a los lugares celestiales, estaría por llegar. De manera que desde la perspectiva humana, cuando esos días de sufrimiento lleguen, serían días terribles que les causarían enormes sufrimientos. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios viese llegar aquellos terribles juicios de Dios, no debía de entristecerse, sino que debía de gozarse, porque eso sería una clara indicación de que su momento de partir a los lugares celestiales estaba a punto de ocurrir. De manera, amados hermanos, que en la medida en que sigamos viendo llegar terribles acontecimientos a la humanidad de nuestros días, en esa medida debemos evitar el entristecernos y por el contrario el gozarnos, sabiendo que nos quedan pocos días sobre la faz de la tierra, porque Jesús nuestro Señor está por venir para tomarnos y llevarnos a celebrar con Él, mientras esta humanidad sufre terribles juicios por causa de sus pecados. Tengamos entonces presente que aunque para el mundo las cosas que hoy están ocurriendo son motivo solamente de temor y de angustia y de desesperación, para nosotros, el pueblo de Dios, estas cosas deben ser sobre todo motivo de celebración y de gozo, porque pronto estaremos partiendo hacia la eternidad. Así que, si las cosas en el mundo, con la pandemia, con la crisis económica, con el alza en los precios, si todo esto está volviendo nuestro mundo un verdadero infierno, no cometamos el error de entristecernos, de asustarnos, de atemorizarnos, como lo están haciendo las grandes mayorías, sino que sonriamos aún más y gocémonos aún más, sabiendo que ya estamos para partir. Y es por eso también que cuando estas cosas se agraven aún más, tendremos una mejor oportunidad para explicar a esta humanidad pecadora el por qué nosotros procedemos diferente. Será para nosotros una oportunidad para compartirles el secreto de nuestra tranquilidad, de nuestro gozo, a pesar de que las circunstancias están yendo cada vez de mal a peor. Así que
desde la perspectiva de Dios, nada está ocurriendo por casualidad ni por accidente, sino que todo está ocurriendo conforme a su perfecta voluntad, conforme a lo que Él había planificado aún desde antes de la fundación de este mundo. Y es por eso que el pueblo de Dios no debe de tener temor a lo que está aconteciendo, puesto que sencillamente lo que ocurre es el cumplimiento de los juicios que Dios había anunciado, pero no para su pueblo, sino para una humanidad que le ha dado la espalda completamente a Dios. De manera que en lugar de entristecernos por causa de la pandemia y todas las tragedias que ha traído, las muertes, la pérdida de empleos, el encerramiento, el temor y la desesperación, nosotros, los hijos de Dios, debemos estar contentos sabiendo que todo está cumpliéndose con precisión, de acuerdo a lo que Dios había dicho, a fin de llevar a cabo sus planes, de limpiar su creación y de restaurar en un día futuro todas las cosas. De manera, amados hermanos, que lo que para muchos es motivo de tristeza, para nosotros deberá ser motivo de alegría, porque debemos de ver las crisis desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Y es por ello que lo que para muchos podría ser una derrota, para nosotros será una victoria. Lo que para muchos sería una tragedia, para nosotros es una oportunidad para crecer en la fe, para depender más de nuestro Dios y también para prepararnos mejor para nuestro momento de partir. De manera que, según sea el ángulo desde el cual se ven las tragedias, los problemas, las angustias, así será el significado que vamos a obtener de ellas. Y así será también la forma de reaccionar ante los problemas que vengan a nuestra vida. Según sea entonces el punto de vista que tengamos, así será nuestra manera de reaccionar ante cualquier adversidad que pueda tocar a nuestra puerta. Pidamos entonces ayuda al Señor para que podamos ver la pandemia y sus consecuencias no como la ven los seres humanos sin esperanza, sino como la ve Dios, quien está ejecutando sus planes a través de esos azotes que Él ha enviado para disciplinar a una humanidad que no quiere ponerse a cuentas con Él. En cuarto y último lugar, quiero decirles que aunque desde la perspectiva humana muchas cosas son imposibles de lograr, desde la perspectiva de Dios todo es posible de alcanzar. Quiero leer lo que se nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y versículo 40. Jesús hablando con Marta, la cual había perdido a su hermano Lázaro hacía 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estas palabras que Jesús dijo a Marta, habiéndose producido la muerte de su muy amado hermano Lázaro, quien había sido sepultado hacía 4 días, estaban indicándole a Marta y también a su hermana María que puesto que Él ya les había prometido que la enfermedad de Lázaro no sería para una muerte definitiva, que por ello, si ellas creían en la promesa que Él les había hecho, y si ellas creían en el poder sobrenatural de Jesús,
entonces verían la gloria de Dios, manifestándose a través de la resurrección de su amado hermano, que ya llevaba 4 días de estar sepultado en un sepulcro. De manera que si ellas creían en la promesa de Jesús y si ellas creían en el poder ilimitado de Jesús, entonces podrían ver llevarse a cabo lo que humanamente era imposible, pero que desde la perspectiva de Dios era completamente posible. De manera, amados hermanos, que de la misma manera en nuestras vidas hay muchas cosas que como hombres, como mortales, podemos ver como cosas imposibles de lograr. Una enfermedad imposible de superar. Una crisis económica imposible de resolver. Una amenaza de desempleo que aparentemente es imposible de evitar. Sin embargo, si vemos esas cosas imposibles desde la perspectiva solamente humana, vamos a ser derrotados. Pero si las vemos desde la perspectiva de Dios, vamos a obtener una resonante victoria. De manera que si estamos viendo las cosas difíciles desde la perspectiva solamente humana, aún antes de entrar a la batalla, vamos a ser derrotados. Pero si vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, entonces, aún antes de entrar a la batalla, la victoria ya nos habrá sido asegurada. No olvidemos entonces ni por un instante que si ponemos nuestra confianza plena en Dios, cualquier cosa que tengamos que enfrentar, cualquier meta que nos propongamos alcanzar, por muy difícil que sea, por humanamente imposible que sea de alcanzar, si vemos esas cosas desde el punto de vista de Dios, habremos alcanzado la victoria y en una forma asombrosa. Consideremos entonces, ya a manera de conclusión, el hecho de que la perspectiva desde la cual vemos nuestros problemas o dificultades siempre va a determinar los resultados obtenidos en la batalla contra esas dificultades. Y es por eso que si nos mantenemos viendo nuestras aflicciones desde la perspectiva de Dios, no solamente vamos a triunfar, sino que también vamos a sacar grandes provechos sobre esas adversidades que puedan venir a nuestras vidas. Y es por eso entonces que si hemos experimentado la muerte de un familiar cercano, si tenemos esa apreciación de esa realidad a como Dios la ve, entonces esa experiencia no se va a convertir en tragedia, sino que se va a convertir en motivo de celebración, puesto que sabemos que Dios es el que le cambia el valor a todas las cosas. Veamos entonces siempre a nuestro gigante, a como vio David al suyo. Sí, David dijo al gigante Goliat que él era un incircunciso y que sería derrotado en el nombre de Jehová de los ejércitos. Veamos entonces a nuestros gigantes de la manera en que los vio David, aquel joven de una fe extraordinaria y digna de imitar. Veamos entonces los problemas como una oportunidad para crecer, para depender de Dios y para experimentar la gloria de Dios con la victoria maravillosa que Él nos dará si nos mantenemos sin dudar en sus promesas. De manera que así como Jesús dijo a María
y a Marta, que si creían, verían la gloria de Dios. De la misma manera nosotros, si creemos, veremos la gloria de Dios en estos tiempos tan difíciles de pandemia en los cuales nos estamos moviendo. Pero, si no creemos, entonces veremos el mundo y sus dificultades con angustia, con tristeza, y seremos presa de la desesperación y del llanto, a como le está aconteciendo a la gran mayoría de los seres humanos en nuestros días. Sepamos, amados hermanos, que maravillosas promesas nos han sido hechas. Y es por eso que no nos podemos dejar dominar por el temor, que ya se ha apoderado de nuestra generación. Es por eso que no podemos permitir que el temor tome control de nuestras vidas, como ha tomado el control de tantas vidas. Por ello que hay tantas personas encerradas en sus casas, atemorizadas, angustiadas y desesperadas, porque están viendo las cosas desde el punto de vista como lo están viendo aquellos que les están creando ese temor en sus mentes y en sus corazones. No, nosotros no podemos ver las cosas con temor, como se nos está queriendo hacer creer, sino que tenemos que ver las cosas con valentía, como dice la palabra de Dios, porque no nos ha sido dado espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Y es por eso que también tenemos la responsabilidad de compartir con aquellos que están atemorizados. Tenemos que compartir el secreto de nuestra confianza, de nuestra sonrisa, de nuestra seguridad y de nuestra alegría en medio de este caos tan grande en el cual se encuentra la humanidad de nuestros días. Que Dios te bendiga, amado hermano. Y recuerda, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia perspectiva. Porque en ese caso vamos a ser víctima o una víctima más de tantas que hay. Pero si vemos las cosas como Dios las ve, vamos a ser un triunfador más de los pocos que hay, pero que están ahí para mostrarnos el ejemplo a seguir. Que Dios te bendiga y esperamos que siempre estés viendo las cosas como Dios las ve y no veas las cosas como las ve el pesimista, el impío, el carnal o el incrédulo. Ve las cosas como las ve un hombre de fe, un guerrero espiritual, alguien lleno del Espíritu Santo, y especialmente como las ve el Hijo de Dios, quien nos mostró que para con Dios no hay nada imposible.